Bienvenidos, esta no es la apocalipsis, pero debo compartirle esta información importante por seguridad, la cual me viene persiguiendo hace unos meses, así que debo tomar carta en el asunto para advertirles a ustedes y que no caigan en su propia trampa. Así que es importante que les prestes atención a este video para que tomen medidas de precauciones si eres creador de contenido o no. Igual esta información te puede ser muy favorable y útil en un futuro para que lo puedas evitar. Pero antes de, permítanme un momento mostrarles algo en este canal principal para que puedan entender. En el tiempo que llevo en este mundo digital como creador de contenido, he obtenido algunas colaboraciones con otras empresas, la cual he colaborado con marcas y agradezco por cada patrocinio ya culminado. Pero últimamente he estado recibiendo un montón de propuestas en mi correo empresarial, la cual me encontré muy raro y me preguntaba ¿por qué me enviaban tantos correos a menudo? ¿Cuál era el motivo? Así que decidí ponerle más asunto y caso a esto para buscarle el trasfondo. Así que quiero mostrarte de la manera más común y peligrosa que operan los hackers para robar toda información confidencial que contenga tu equipo, principalmente con tu canal, la cual han hackeado miles de canales con millones de suscriptores. Automáticamente me puse en contacto con esta supuesta colaboración que querían hacer conmigo para depurar sus intenciones. Como la empresa era internacional y me hablaron en inglés, copié el mensaje rápidamente para traducir la propuesta que se me hace. Y me dicen lo siguiente: hola, mi nombre es Adam, soy representante oficial de la marca de ropa Levi. Levi es una marca de ropa muy famosa, como pueden saber. Y dice, quizás has oído hablar de nosotros, estamos buscando nuevos socios y nos gustaría trabajar con usted y su canal. Queremos invitarte a anunciar nuestro producto en tu canal. Cuando pensamos en jean clásico, inmediatamente nos viene a la mente Levi's, y no es de extrañar, la marca Levi's es famosa por sus productos de alta calidad que te durarán años. En nuestra colección encontrarás todo lo que necesitas para una apariencia elegante, desde modelo clásico hasta interpretaciones modernas. No lo propongas más, actualiza tu guardarropa hoy con Levi's. Ya te pueden ver de la manera y con la formalidad que ellos te hablan para que tú caigas en tu propia trampa. Ellos creen que están hablando con un chivito alto de jobo, pero vamos a desenmascararlo. Continuemos con esta novela. Dice, si estás interesado, responde este mensaje y le enviaremos nuestro contrato de inmediato. Como mi canal no está enfocado en promocionar marca, automáticamente yo le respondo lo siguiente: buenas tardes cordiales, un placer Adam, de antemano agradecerle por la distinción y el interés. Le daré más seguimiento a su marca de ropa más a fondo desde luego. Le informo que tuve que traducir su mensaje a español ya que es mi idioma de preferencia. Con respecto a su cooperación me parece muy interesante, pero debo indagarle que actualmente mi nicho no está apto para promocionar marca de ropa ya que está enfocado en otro tipo de contenido, pero sin embargo le puedo dar una recomendación que le puede servir de mucho y le puede interesar. ¿Podría echar un vistazo a esta cuenta? Estoy seguro que mi representante quedaría encantada con esta promoción, solo déjeme saber qué piensa. Así que lo que hice fue que le mandé esta cuenta de Instagram de una persona a ver si le interesa ya para que esa persona le haga su promoción, ya que mi canal no está enfocado en eso como lo acabo de decir. Rápidamente le muestro la cuenta que le había enviado, la cual no está centrado en promocionar marca de ropa, pero sí le podría interesar esta promoción. ¡Diablos, señorita! Esto es algo magnífico y hará que todos sus deseos se cumplan en un instante. Aquí automáticamente empieza el detonante y los hackers le empiezan a atacar con su estrategia. Más abajo podemos ver su respuesta con lo que le acabo de decir. Aquí, como pueden ver, pueden observar algunos archivos que ellos me enviaron. Así que voy a hacer el mismo procedimiento de ahorita y voy a copiar todo para traducir el mensaje a ver qué tal su respuesta y si llegaron a un acuerdo. Y me dicen, buenos días, nuestro estimado socio Levi Company se complace en darle la bienvenida. Si has llegado hasta este punto significa que estás haciendo un gran trabajo y estamos seguros de que podamos ser útiles entre nosotros. Ustedes están viendo que ni siquiera ellos me están respondiendo lo que yo les dije anteriormente en el mensaje. A continuación encontraré las claves de los materiales en cuestión de nuestra carta de respuesta. Los materiales contienen términos de cooperación más detallados. Está más que claro que lo que quieren es tratar de convencerme porque no me respondieron nada con respecto a lo que le dije anteriormente. Aquí vienen y me ponen el mismo mensaje anteriormente. Cuando empezamos en jean clásico, inmediatamente nos viene a la mente Levi, no es de extrañar la marca Levi, es famosa, de producto, bla 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 bla. Al fin, pura promoción gratis para Levi. Espero que vean este video y me manden 1000%, pero bueno, vamos a seguir. Aquí me envían un enlace de la supuesta web de la página. Aquí me envían un acuerdo de cooperación para que lo lea en modo PDF, así como el trailer del juego, pero esto aquí se sale un poco del contexto porque obviamente estamos hablando de una marca de ropa, no de un juego. Aquí me envían un enlace y dice que su contraseña es Levi para poder extraer el archivo. Más abajo me envían unas instrucciones rápidas para ello atacar y empezar con el hackeo. Me dicen que instale el archivo en mi computadora con Windows, que se puede encontrar a través de Dropbox o con el enlace de Mega. También me dicen que descomprime el archivo y dice que su contraseña para el archivo es Levi. Si no puede descomprimir el archivo, instale WinRAR. Mira la promoción y lee el contrato. Por favor, rellene el contrato que está en el archivo. Después de completarlo, envíelo a nuestro correo electrónico revista@gmail.com. No solo envíe este correo electrónico, envíe una copia del contrato. Después de que haya hecho todo esto, envíeme un correo electrónico para transferirte el 50% del anticipo del trabajo. O sea, ya me están ofreciendo el 50% sin ni siquiera yo aceptar su propuesta y de haberle explicado de que mi canal no está centrado en promocionar marcas de ropa. O sea, está más que claro que lo que quieren es desaparecerme. Fíjense nada más con la profesionalidad que ellos te hablan, pero vamos a seguirle su juego. Más adelante lo voy a poner a prueba y voy a abrir uno de estos archivos en otra computadora, la cual no contenga ninguna información personal mía, para ver cómo ellos atacan. Así que vamos
continuar leyendo. Aquí abajo yo le doy su respuesta y le digo, jajaja, ¿con quién crees que estás hablando, paraguayo? ¿Me quieres hackear la cuenta mínimo? En ningún momento he aceptado su cooperación para que me envíes formulario y me hables de 50%. Para mí que eres spam. Lo que quieres es meterle virus a mis equipos y robar toda mi información. Ese truco ya me lo sé. Por cierto, muy profesional para hablar, pero no está tratando con un pendejo. Intento fallido. Aquí me pongo en contacto con otro hacker, la cual me estaba ofreciendo productos para que yo lo mostrara en mi canal, y aparte de eso me estaba ofreciendo una cantidad de dinero que ya ustedes se pueden imaginar. Vamos a ver. Aquí me envían varios videos como muestra para que se vea totalmente real y así yo pueda caer más fácil en sus garras. Pero más fácil caer en ello, porque obviamente yo no me dejo convencer tan fácil. En la caja de comentarios dime qué piensas y si realmente te ha pasado a ti. Me imagino que si estás aquí es porque no te ha pasado y quieres vivir la experiencia. Así que sigamos con la persecución desenmascarando a estos hackers. Y me dicen, ¿conoces Mesei? Le escribo para informarle que tiene una sugerencia de ellos. Puede echar una mano a nuestra firma como youtuber. Hemos reconocido su importante seguimiento en YouTube y creemos que sería una valiosa edición para nuestra empresa. Nos vamos a divertir con este hacker. Has hecho un excelente trabajo en YouTube y estamos entusiasmados con la posibilidad de asociarnos contigo, con tu madrina que tú te vas a asociar. Psicópata. Dice, estamos encantados de aliarnos con usted en YouTube y podemos brindarle algunas ideas para empresas conjuntas como estas. ¿En qué momento yo te digo a ti que yo quiero aliarme contigo, paraguayo? Así es como funciona. Comparta sus opiniones con nosotros y le daremos un catálogo de MSI y las reglas y regulaciones. Vamos a ver de qué regulaciones es que me habla. Seleccione algunos productos de la selección y proporciónenos su dirección de envío. Y le enviaremos los artículos de forma gratuita para que pueda revisarlos. O sea, te envío de producto y quieren hacerme esto maleante. Esto no tiene madre. Ya entiendo por qué han hackeado tantos canales, que te lo pintan tan real que tú caes tu propia trampa fácilmente. Una vez que haya revisado los artículos, háganoslo saber y le informaremos cuando se lance la nueva colección. Podemos proporcionarle más producto, pero debe ser razonable teniendo en cuenta el costo de los dispositivos que recibe de forma gratuita. Son un hogante a nivel de cotorra, hay que reconocerlo. Tenga en cuenta que todos los elementos relacionados con nuestra asociación no deben compartirse con nadie antes de la fecha de lanzamiento oficial que se le comunicará. Hasta yo me lo estoy creyendo, créanme. Pero ¿cómo le van a hablar de Chofán a un chino? Yo primero tengo que depurar. Ustedes se preguntarán, si yo sé que son hackers, ¿por qué hablo con ellos? Porque debo de determinar si realmente quieren una colaboración conmigo, porque ya me han hecho ofertas realmente anteriormente. Aquí le respondo similarmente como la anterior. Buenas noches cordiales. De antemano agradecerle por la intención y el interés. Le daré más seguimiento a su producto más a fondo, desde luego. Le informo que tuvo que traducir su mensaje a español, ya que es mi idioma de preferencia. Con respecto a su catálogo de promoción, cómo le interesaría patrocinar este espacio y cuál es su presupuesto para cooperar. Podría mostrarme algunas de las mercancías que le interesaría que revise para mi canal, para elegir. Estoy seguro que mis espectadores quedarían encantados con sus productos. Déjame saber más información sobre ellos. Vamos a ver con qué nos sale este hacker. Este hacker me salió más hábil y más inteligente que el anterior. No cabe duda, así que copiemos y nos dirigimos nuevamente al traductor. Los hackers pueden ser individuos solitarios, trabajar en grupo, y algunos operan desde diferentes partes del mundo utilizando herramientas y técnicas avanzadas de hacking. Y aquí vemos su respuesta. Para comenzar con la reseña promocional, explore nuestra biblioteca personal y elija algunos elementos que le enviaremos. Puedes crear un video en cualquier idioma haciendo un video separado o integrándolo al principio. El mismo problema de no contestar ni responder el mensaje que le puse anteriormente. Para utilizar nuestra biblioteca, haga clic en el botón de descarga al final de PDF. Después de la descarga, comprima el archivo e ingrese el código de acceso contraseña 2023. Y aquí automáticamente lo detectamos y ellos mismos se acaban de desenmascarar. El que es inteligente le llega automáticamente, así que pusieron su primer huevo. Continuamos. Nuestro sistema de biblioteca solo se puede usar en Windows. Ellos mismos caen redondito porque saben que es el sistema operativo favorito de yo poder operar. Qué cura, ellos hacen sus propias recomendaciones. Segundo huevo, van a llenar el cartón. Una vez abierta podrá ver el catálogo de nuestra nueva colección, que se divide en selecciones: lacto, accesorio, mood y periférico. O sea, te lo pintan muy bonito, muy lindo. Cualquiera cae en ese gancho, pero no, conmigo no. Puedes elegir cualquier artículo hasta $2,800 y obtendrá 2,000 adicionales después de recibir el artículo y antes de grabar el video. O sea, ya aquí pusieron el tercer huevo. ¿Cómo tú me estás ofreciendo dinero a mí si yo en ningún momento te he aceptado tu colaboración? Fíjense en la mala cantidad de dinero que se me ofrece, porque saben que ese es el factor que ellos utilizan para tratar de convencerme. Pero no, negativo. Esta es la parte donde mucha gente se ciegan y caen en su propia trampa, y por eso han sido víctimas de hackeo. Que me envían los productos promocionales en archivo PDF para que yo los vea. El trabajo de ellos es ser lo más profesional y tratar de convencerte para que tú caigas en sus garras. Fíjense nada más aquí en la parte de archivo, donde ellos muestran supuestamente los materiales de la marca MSI, como silla gamer, monitores gamer, CPU gamer y computadora gamer, etcétera, etcétera, para tratar de llenar tus ojos de ilusiones y que tú te la creas, porque ese es el trabajo de ellos, tratar de convencerte. Si nos desplazamos hacia abajo, podemos ver el archivo maligno, donde ellos quieren que yo extraiga esos archivos en la computadora para ellos empezar a atacar automáticamente y robar toda información que contenga mi equipo y hackear mi canal de YouTube. Pero yo me hice pasar como el desapercibido, como el que no sabía nada, y le digo lo siguiente: existe otra forma de ver los artículos que no sea descargando el archivo PDF que me acaba de enviar. Por seguridad no puedo descomprimir esos archivos en mi equipo. Podría solicitarme su página o enviarme sus artículos por foto. Espero y entienda mi punto de vista. Obviamente yo estaba totalmente convencido de que yo querían hackear mi cuenta, pero le dije esto por si acaso para ver si recibía otra respuesta, así que más nunca volví a recibir más respuesta de parte de ellos. Cogieron un Uber por ahí mismo. Y por último, para no cansarlo con lo mismo, con este hacker fue que yo hice la prueba y abrí este archivo en mi computadora para ver qué tal y a ver qué pasaba, así que vamos a ver más adelante. Y este es el ordenador que utilicé para hacer la prueba, la cual no contiene ninguna información confidencial que tenga que ver con mi canal de YouTube, pero obviamente lo hice con otro correo, la cual no utilizo, para ver qué tal. Y resulta que ese mismo día en la madrugada me mandaron un mensaje de que ese canal habían intentado hackearlo, pero obviamente no hicieron nada con él porque no tenía nada
nada que ver con el canal de YouTube. Como pueden visualizar, dice que hubo una actividad sospechosa en esta cuenta. Es posible que alguien haya accedido a tu cuenta de Google usando un malware en uno de tus dispositivos. Para proteger tu cuenta, se ha cerrado sesión en ese dispositivo. Lo más recomendable es marcar como spam cuando te envíen correo así y eliminarlo automáticamente para que así sea un lugar más seguro. Pero ojo, esto se queda guardado en borradores, así que debes dirigirte a borrador para que lo elimine ya definitivamente. En breve te daré algunos consejos de precaución para que lo tomes en cuenta. Tengo una gran lista de spam, la cual había reportado anteriormente, pero aquí solamente tengo 4, pero créanme que son muchísimas. Pero este video no puedo dejar de compartirlo con ustedes, sé que la comunidad me lo va a agradecer en un futuro. Para prevenir posibles incursiones de hacker en los sistemas informáticos, se recomienda actualizar y fortalecer la seguridad, tener contraseña sólida y exclusiva para cada cuenta y estar atento a los correos electrónicos sospechosos. Cuando le envíen un correo electrónico, siempre tomen en cuenta esta parte y siempre fíjense el nombre de la persona que te lo está enviando. Es totalmente fácil de detectar para así reconocerlo. Por ejemplo, esta fue la última colaboración que yo tuve con esta empresa y como se pueden fijar, en ningún momento ellos me envían ningún archivo raro, simplemente me saludan y me envían automáticamente su página web para que yo vaya y le eche un vistazo. En ningún momento me envían archivos raros y eso es lo que deben tomar en cuenta. De lo contrario, nunca descarguen ningún archivo que le envíen por correo en su ordenador para que no se arrepientan. Los hackers utilizan habilidades para penetrar en sistemas informáticos y encontrar posibles vulnerabilidades con el fin de obtener información, robar datos, manipular software y causar daños en los sistemas. Evita de que ellos no tengan ninguna información que tenga que ver con tu canal, como tu correo electrónico. Por ejemplo, aquí en información podemos ver que mi correo empresarial no tiene que ver con mi canal de YouTube, porque ya este correo yo me lo creé automáticamente para negocios, pero no es el correo oficial de mi canal de YouTube. Así que te recomiendo que en esta parte no se refleje tu correo electrónico de tu canal de YouTube. Para ello solamente debes dirigirte a lo que es YouTube Studio y aquí en personalización, aquí puedes cambiar y puedes personalizar pues tu correo electrónico empresarial. También es importante que tengas la verificación de 2 pasos activada, ya que YouTube te la solicita por seguridad. Así que esa parte es totalmente importante. Aquí, como pueden ver en la parte inferior, aquí pueden personalizar su correo electrónico empresarial para que se pueda visualizar en la parte de información de su canal, para que así lo utilicen para colaboraciones. Recuerda que es importante que tomes precauciones y siempre estés atento en cada correo que te envíen. No te dejes llevar por las ofertas que te hagan, al menos que sea una fuente segura. Recuerda que esto es un sacrificio y debes cuidar y valorar tu empresa. Si te quedaste hasta el final de este video, déjamelo en los comentarios. Y si te gustó, te invito a que me des un like y que te suscribas, active la campana de notificaciones para que lleguemos a más personas y podamos crecer juntos. Así que nos vemos hasta la próxima. Que tengas un buen día. Oh, yeah! Y tú tocándome así, cada parte